Bueno, hola, Hola, ¿cómo estás? bien. Ay, nos vemos bien, ¿no? ¿Me veo bien? ¿Sale bien? ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Bárbaro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, rezando para que no se caiga ni la conexión, ni el celular que está acá en una especie de torre para que se vea más o menos bien. Así que bueno, cruzando los dedos, pero súper contenta por la invitación. Así que bueno, con mucha expectativa. Sí, yo acá estoy igual, estoy sosteniendo el celu entre un vaso, un mate, para que no se caiga. Pero bueno, esperemos que salga bien. Va a salir bien, no hay dudas. Bueno, yo me llamo Julie, soy coordinadora del voluntariado de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres en Cipolletti y Río Negro. Y en el marco del voluntariado organizamos esta charla en vivo con Julieta Luceri, que es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, dedicada al estudio de las tecnologías de la información y la comunicación con perspectiva de género, y también directora de la Fundación Activismo Feminista Digital. ¿Querés contarnos un poco qué es lo que hacen en la fundación? Bien, somos una fundación ciberfeminista, trabajamos con el... A ver, se me trabó a mí. Ahí está, te me había ido, no sé si vos siempre me escuchaste. No, se me trabó al principio. Ah, bueno, vuelvo, entonces igual no llegué a decir nada. Lo que comentaba es que somos una organización que trabajamos desde el ciberfeminismo, que es una rama del feminismo que aborda los cuestionamientos y las vinculaciones entre las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación, con una mirada crítica, ¿no? Digamos, cuál es el rol que tenemos las mujeres en el desarrollo de estas tecnologías y cómo las podemos aprovechar y qué es lo que podemos hacer. Así que bueno, desde la Fundación trabajamos hace 6 años ya en todo este abordaje. Trabajamos bastante con lo que es la violencia digital de género, que es algo que también un poquito nos estaba convocando a este encuentro, que si bien es lamentablemente como la pata que más se lleva la atención, ¿no? Toda la parte fea. Eh, Después también desde la vinculación esta entre las mujeres y las tecnologías, hay un sinfín de cuestiones maravillosas, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo, con nuestro crecimiento personal, profesional, eh, de esparcimiento, de organización colectiva, bueno, que también forman parte, ¿no? de nuestro activismo. Pero eso es un poco lo que hacemos y bueno, vamos creciendo cada día nosotras como organización a la par, digamos, siempre decimos que tenemos un doble desafío. Por un lado, porque la incorporación de la perspectiva de género en todo lo que hacemos, que es obviamente súper necesaria y transversal, ya de por sí implica un desafío. Lamentablemente no todo el mundo entiende, ¿no? Lo que esto significa y la necesidad que hay de que la perspectiva de género esté incorporada. Y por otro lado tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, que si bien estamos todo el tiempo conectadas, avanzan a pasos agigantados, siempre vamos como corriendo por detrás, así que también tenemos ese desafío de estar constantemente actualizadas y receptando todo lo nuevo que hay día a día. Qué bueno, me parece re interesante todo el trabajo que hace la fundación. Y por ahí la violencia digital es una violencia que no tenemos tan en cuenta por ahí en el día a día. Eh, ¿Y qué tipos de violencia de género podemos encontrar en Internet? Bien, sí, fíjate que justamente lo que comentás, no tenemos, digamos, tan incorporado como noción la violencia digital de género, y sin embargo, estando conectadas la vivimos día a día, incluso cuando no podemos conectarnos, porque también nosotras planteamos, ¿no? La definición de la violencia digital de género como aquella violencia que afecta a nuestros derechos digitales.
la identidad digital, la reputación digital, el acceso mismo, ¿no?, al uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces también es como que no tenemos incorporado este tipo de violencia, no tenemos incorporado lo que son nuestros derechos digitales. No me quiero poner pesada en hablar de cuestiones jurídicas, pero bueno, muy cortito. Sí mencionamos los derechos porque es algo que nos compete a todas y a todos como personas, ¿no? Entonces la violencia digital lo que hace es afectar estos derechos digitales e incluso, como decía, aun cuando no estamos conectadas, también se ve afectado, ¿no? El hecho de no poder acceder a Internet, de no poder acceder a recursos tecnológicos, nos deja afuera, nos excluye de posibilidades de trabajo, de posibilidades de formación profesional, de esparcimiento, de contacto con nuestros seres queridos, de organización colectiva, porque hoy también pasa mucho también la organización y el activismo por la conexión y sobre todo, ¿no?, ahora en el momento que estamos atravesando de aislamiento. Entonces, la vivimos todo el tiempo y sin embargo no la tenemos incorporada, ni siquiera como concepto o como algo separado de otros tipos de violencia. Si tenemos que mencionar algunos de los tipos o modalidades de violencia más comunes con los que nos podemos llegar a encontrar, o los tradicionales que en su momento desde la Fundación propusimos para incorporar al Código Penal como una modificación. Tenemos la difusión no consentida de material íntimo, que creo que lamentablemente todas y todos conocemos, que es esta mal llamada pornovenganza. El acoso virtual propiamente dicho, que es el acecho, el hostigamiento que sucede a través de los medios digitales, a través de las redes sociales. Podemos tener también el doxing, ¿sí?, que es la puesta a disposición de terceras personas de datos personales de la usuaria que ella quería reservar para sí, ¿no? Si yo, por ejemplo, no quiero dar a conocer ni mi dirección, ni mi teléfono, ni mi lugar de trabajo, son todos datos que prefiero reservar para mí, y tal vez viene un usuario y dice, bueno, gente, miren, comunidad de Twitter, estos son los datos de Julieta, acá la encuentran, acá la ubican. Bueno, eso también es una forma de violencia, y que si lo miramos y lo evaluamos como debemos hacer con todo, ¿no?, con perspectiva de género, nos damos cuenta instantáneamente que alguna de nosotras nos hagan algo así es sumamente dañoso, porque nos expone no solamente al linchamiento digital, ¿no?, con el que nos podemos encontrar como usuarias lamentablemente todo el tiempo, sino que también nos expone a que de repente cualquier persona que ve y sabe dónde estamos, nuestro teléfono y demás, pueda tener un acceso más directo a nosotras. Sí, por ahí esto que me comentabas me parece re interesante porque por ahí no están bien marcados los límites entre qué podemos compartir y qué no. Por ahí compartir datos personales de alguien, no se pasa mucho con el voluntariado, que te quieren sumar, entonces sí, bueno, te paso un número de teléfono. Y por ahí nos olvidamos de esto de preguntar a la persona, che, ¿querés que pase tu teléfono? ¿Querés que dé cierta información? Sí. Así que está re bueno hablar de esto. Sí, totalmente. Y bueno, ¿y cuál es el marco regulatorio? ¿Todos estos hechos de violencia se consideran delitos? No, puntualmente los que nombré no, pero sin, antes de pasar a ese tema, recomiendo un poco lo que decías, es súper importante tenernos, incorporar la importancia de la privacidad de estos datos. Que de repente estamos acostumbrados, ¿qué ha pasado? Cuando nos empezamos a mostrar un ambiente, qué sé yo, a partir de este vivo, de repente surge que alguien dice, uy, qué copado lo de la fundación, y en vez de ir al Instagram, de repente alguien tiene mi número de teléfono y lo pasa o el tuyo, porque estás como integrante de la campaña. Uno por ahí dice, bueno, obra de buena fe la gente, ¿no? En general. Pero también hay una cuestión de privacidad. Si uno no quiere que ese número de teléfono en particular sea dado a conocer a infinidad de personas, porque tal vez viene alguien en busca de ayuda y está buenísimo que tenga un contacto directo, pero tal vez no sabemos quién lo puede tener. Y hoy por hoy
teniendo nuestro número de teléfono vinculado a todas nuestras cuentas en redes sociales, ¿no? Es un poco, digamos, un dato que hay que resguardar. No sé si se escucha bien, si vos me escuchás bien. Yo ahora sí te escucho bien. Bien, cualquier cosa me cortás. Dale. Pero bueno, también tener presente el concepto de consentimiento y de intimidad, ¿no? Y de Ujú. privacidad, y de que en definitiva hace falta el consentimiento tanto como para brindar un dato, que bueno, actualmente por ahí lo hablamos mucho respecto de la práctica del sexting, ¿no? El consentimiento para enviar imágenes y para recibir imágenes. Pero también tiene que obrar el consentimiento en cuanto a pasar un número de teléfono, por ejemplo, como decías, para un voluntariado. Y también, bueno, respetar que si vos no querés que tu número de teléfono esté repartido abiertamente o a una cantidad indeterminada de personas, bueno, es un derecho y hay que respetarlo también. Claro. Pero bueno, no quería dejar pasar eso porque me parece que está bueno también que más allá de que nos pongamos a hablar de cuestiones específicas dentro de lo digital, hay cosas que así como operan en la vida analógica, por llamarlo de algún modo, como el consentimiento, también operan en el plano digital y en las relaciones que podemos establecer a través de estos medios. Claro, sí, las cuestiones de violencia nos atraviesan en todos los ámbitos. Totalmente. Sí, sí, Y el totalmente. consentimiento también tiene que estar presente. Sí, totalmente, sin dudas, sin dudas. Y volviendo a la pregunta esta que hacías respecto a las conductas, ¿no? Que son delito y cuáles no. En el plano digital, bueno, puntualmente las que yo nombré no son delito, lamentablemente. Digo lamentablemente porque la verdad que cuando ocurren ocasionan un daño muy grande y muy importante. Y además, entrando, bueno, no quería, pero entrando un poquito apenas en el plano jurídico, Argentina como Estado se obligó internacionalmente a través de la adopción de tratados internacionales a adoptar todas las medidas necesarias para erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres. Entonces, de repente, si estamos haciendo un reclamo sostenido respecto a estas conductas que son sumamente dañosas y lesivas para nosotras, y el Estado se queda así, cruzado de brazos, sin hacer nada, bueno, realmente es necesario que opere algún tipo de respuesta, ¿no? Ni la difusión no consentida de material íntimo es un delito en el Código Penal, ni el acoso virtual. El acceso indebido a redes sociales está discutido, pero en realidad estrictamente no es un delito en el texto del Código Penal. Hay alguna forma de discutirlo y dependiendo de algunas jurisdicciones de donde una esté y donde sea el delito, puede llegar a ser considerado, pero en definitiva no. También hay una cuestión que, aprovechando, ¿no?, que ustedes están en Río Negro y que tienen con la campaña llegada a un montón de lugares, corrernos un poco del porteñocentrismo, ¿no? De esta cuestión que nos parece, o del Buenos Aires centrismo. Yo estoy en La Plata, pero igual, también tenemos esta cosa de lo que pasa en Argentina. Lo que pasa en Argentina es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Y no es así. Tenemos también ese chip incorporado. Y después, obviamente, cuando tenemos la opción de hablar con compañeras del resto del país, nosotros tratamos siempre de federalizar un montón, en la mayor medida de lo posible, lo que hacemos y de incluso pensar nuestras actividades, también teniendo en cuenta las realidades que todas vivimos, porque por ahí hablas con alguien y te dice, no, la difusión no consentida de material íntimo es un delito. Y por ahí te pones a indagar y decís, ¿y de dónde sos vos? No, de Ciudad Autónoma, porque acá si vos denunciás, si hay una fiscalía especializada, Claro. y te fuiste al interior de la provincia de Buenos Aires y no, y acá en La Plata tampoco, y en Río Negro probablemente tampoco. Entonces también apuntamos un poco a eso, a tener, que es parte de esta mirada crítica, ¿no?, que planteamos como activistas. Claro. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta que por ahí es acotado
digamos, lo que podemos encontrar como delito y en lo que puede actuar la justicia, ¿cómo podemos hacer en caso de sufrir alguno de estos hechos de violencia? Porque, bueno, viste que hace poco acá a chicas de Cipolletti y Neuquén le sacaron las fotos de su Instagram y lo subieron a una página porno. Y bueno, en ese caso, lo primero que uno hace por ahí es difundir la página, digamos, como para que se lo denuncie. Suele pasar también en Ujú. Instagram. Eh, ¿Cómo tenemos que actuar en ese caso? Bien, en primer lugar, si bien estas conductas puntuales que yo mencioné no son un delito en el Código Penal, hay otras que sí. Nosotras, a partir de esto que te comentaba de la gran confusión, ¿no?, que existe respecto a qué es delito y qué no, y según en dónde estamos, hicimos desde la Fundación una publicación, un posterito, que en realidad es una placa, una gráfica, que tiene listado qué es delito y qué no. Que también lo hicimos de una manera que sea muy apta como para compartir, ¿no? Que se pueda difundir y pasar ese tipo de información para que también la tengan quienes de repente se encuentran ante una situación de violencia y tengan una herramienta más como para ver qué se puede hacer. Y si bien algunas de estas cuestiones no son delito, sí recomendamos siempre, por supuesto, hacer la denuncia en la medida, obviamente, que quien resulta víctima quiera, ¿no? Porque también tenemos este juego de decir, bueno, obviamente lo óptimo es denunciar, porque aun si no tenemos un delito, ir a poner de manifiesto, ir a poner en conocimiento de una comisaría, de una fiscalía, que hay una situación que nos está ocasionando un daño, también es una manera de llamarle la atención al Estado y de poder visibilizar esta problemática para que después el Estado ya, digamos, es hora de que deje de mirar para otro lado y que haga algo al respecto. Pero Claro, es como después una también, forma de decir esto está pasando. totalmente, totalmente, sí, sí, sin dudas, sin dudas. Eh, Porque también la otra cuestión que tenemos que ver siempre, y sobre todo en el trato con una víctima, es, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere hacer la víctima, ¿no? Porque sabemos que tanto las comisarías como el Poder Judicial no es muy distinto de una provincia a la otra, ¿no? Como que todo opera más o menos de la misma forma. Eh, Sabemos que es muy revictimizante y que más en un tema como este, donde ni siquiera se sabe lo que es la violencia digital, y de repente te van a decir, bueno, pero ¿para qué te sacaste la foto? Y jodete, qué sé yo, si te gustó, bueno, bancátela. Este, entonces también, digamos, eso es un dato a tener en cuenta y saber y poner a disposición de quien sufre alguna de estas conductas dañosas y decirle, bueno, podés ir a denunciar, esto lo puede tener este curso legal, esto te conviene siempre, obviamente por ahí a veces vamos a una comisaría y nos cierran la puerta en la cara, ya sabemos cómo es, lamentablemente. Entonces, bueno, ir a una fiscalía y también tener presente que eh, la mayoría, aunque fue mutando un poco esto en el último tiempo, pero en la mayoría de los casos, las situaciones los casos, ¿no?, de difusión no consentida de material íntimo, sobre todo, se dan entre exparejas o entre parejas mismas, ¿no?, que están en el momento. Ujú. Entonces también la mayoría de las provincias tienen, además de adherir a leyes nacionales y demás, la mayoría de las provincias tienen leyes provinciales, justamente, de protección ante la violencia doméstica, sobre todo. Entonces, violencia doméstica o intrafamiliar. Entonces, si estos casos se dan entre una expareja, una pareja, un conviviente, alguien con quien tuvimos alguna especie de vínculo, tal vez podemos encontrar en esta clase de normativas algún cauce legal que nos habilite un poco más a hacer la denuncia. Estamos habilitadas siempre a hacer la denuncia, ¿no? Pero es una herramienta más como para poder hacer un reclamo. Eh, y después también, dependiendo de cuál sea la situación que pase, eh, a veces se puede pedir la baja del contenido en el mismo portal en el que fue subido. Pero bueno, va a depender, eso sí, obviamente, de cada situación en particular. Claro. Sí, está bueno esto que decías de la revictimización, porque con el voluntariado vemos
que muchas veces las mujeres no se animan a denunciar porque por ahí si no hay un golpe, no te toman la denuncia, o bueno, se desestiman un montón de casos de violencia, digamos, en lo que sería la vida cotidiana. Me imagino que debe pasar muchísimo más con la violencia digital. Entonces, por ahí, obviamente, tener en cuenta la voluntad de la persona, qué es lo que quiere hacer, y por ahí está bueno también que nosotras por ahí acompañemos a hacer la denuncia, porque sabemos que si estamos acompañadas, por ahí tenemos un poco más de peso. Así Sí. que está bueno también nunca minimizar por ahí lo que puede sentir una compañera con la difusión de su material. No, totalmente, totalmente. Lo que planteas respecto al acompañamiento es fundamental, fundamental. Porque también, digamos, la violencia digital, hoy por hoy estamos conectadas todo el día. Bueno, ahora por ahí tomamos un poco más de dimensión de algunas cosas porque estamos en contexto de aislamiento, pero si no, nos pasa el día y ni nos dimos cuenta y estamos pegadas al celular desde que abrimos los ojos hasta que nos quedamos dormidas mirando Twitter o Instagram a las 2 de la mañana. Nos pasa al 90, te estás riendo porque te pasa, lo haces Sí. también. Sí, bueno, somos todas. Porque es así, porque vivimos conectadas y porque laburamos por el teléfono o por la computadora, y nos conectamos con los parientes y la familia y los amigos y todo por las redes. Entonces también que de repente haya una conducta dañosa, algún tipo de lesión que atraviesa, ¿sí?, este canal que tenemos, con el que estamos el 100% del día pegadas, nos afecta de la A a la Z nuestra vida, nos afecta diametralmente y afecta además un cúmulo de derechos, puntualmente la difusión no consentida, que es una conducta sumamente dañosa para las víctimas, porque afecta desde, bueno, obviamente derechos digitales, pero también afecta el derecho a la integridad sexual. Es la exposición de la intimidad de una persona. Se ve vulnerada. Además, que no podemos tener control ni dimensión de a cuánta cantidad va a estar de gente va a estar expuesto. Eh, ¿Y qué hacen ¿Crees con exponencial? con las ¿Qué fotos, hacen con con la ese, información? ¿Qué hacen con ese material? No podemos controlar si alguien lo descarga, si lo guarda, si después lo va a volver a viralizar. En el tiempo, trasciende en el tiempo, porque por ahí decimos, bueno, me pasó ahora y durante este periodo de tiempo, hasta que yo bajo el material, pero después estoy pensando si lo volvieron a subir, si lo van a volver a sacar, si tal vez yo lo bajo de esta página, pero lo vuelven a subir a la otra. Es sumamente lesivo. Entonces necesitamos, obviamente, lo ideal sería desde el Estado un mensaje clarísimo de que esto afecta a derechos y tiene consecuencias que deben ser afrontadas por quien comete este tipo de conductas. Pero bueno, a lo que iba es a que obviamente es importante resaltar la importancia y la gravedad de esto y tener en cuenta que el acompañamiento con nuestras pares es fundamental. Es fundamental contar siempre con alguien a quien una le puede decir, che, mira, me pasó esto, ayúdame, fíjate, porque la verdad que afrontar y enfrentar en realidad y transitar cualquier ruta crítica de violencia es difícil, muy difícil y bueno, si no lo hacemos acompañadas se hace demasiado cuesta arriba. Sí, también por ahí decir algo que capaz que parece obvio, pero por ahí no tanto, de que si no llega por ahí alguna foto íntima o lo que sea de alguna persona, no difundirla. Hasta hace unos años era Totalmente. bastante común, más que nada en los pueblos, que se difundieran videos y cosas así, y tomárselo en modo de burla. Y siempre, bueno, Sí, esto que decías vos, de que queda como la culpa en ella, queda, bueno, ¿por qué lo hizo? Si sabe lo que va a pasar, cuando en realidad es un derecho que tenemos todas a expresar nuestra sexualidad y compartirla con la persona que queramos. totalmente, totalmente, sí. Y no hasta hace unos años y hasta hace unos días, en realidad. Lamentablemente sucede. Lo que hay hoy tal vez, que antes no había tanto, es una reacción o una mayor conciencia social y colectiva respecto de
o en algunos sectores, como es la organización de los distintos feminismos y las distintas colectivas, que de repente decimos, bueno, a ver, paren, ante esta situación, ¿qué está pasando? Deja de difundir, cortala, hacer redes de contención, redes de denuncia, de acompañamiento, pero también me parece bárbaro lo que planteabas como una interpelación, de decir, si recibís este material, no lo difundas, y sobre todo llamemos a los varones a esta advertencia, porque en definitiva quienes en el 99% de los casos, y digo, dejo un 1% de margen de error por una cuestión estadística, pero quienes difunden son ellos, y son ellos los que yo me juego la cabeza, que le preguntás si tenés conocidos en sus grupos de varones, el de fútbol, el del asado, el de los pibes. Chicos, ¿ustedes reciben y envían material? No, para nada. Todos te van a decir que no, siempre. Y si indagás un poquito más, bueno, a ver, ¿me mostrás? No, bueno, en realidad una vez mandó, pero yo le dije. Mentira, nunca dicen nada, mandan y envían, y se excusan, tal vez no lo hacen, algunos, los que tienen mayor conciencia, tal vez no lo hacen de la piba de la ciudad, algunos, pero si no, lo hacen no, qué sé yo, es una que está en Rusia, no sé, una gallega, mirá, no sé, qué sé yo, si total no la conozco, ella ni sabe que yo veo el video. Y está contribuyendo, en realidad, a ejercer una violencia espantosa a una mujer que no importa que esté del otro lado del mundo, la está sufriendo igual. También hay una cuestión ahí de despersonalización, como si de repente, bueno, como es tu representación gráfica, o en video, en imagen, en audio, en lo que sea, pero bueno, es tu representación gráfica y sexual, y qué sé yo, ya está, es una cosa para ver y listo, no importa quién es. Y no, tiene consecuencias. Así que me parece bárbaro también traer a interpelar, si reciben, no difundan, y también a los varones, que este es un llamado que hacemos mucho desde la fundación, a los varones párense ante otros varones, cuando de repente nos dicen, bueno, yo cómo puedo hacer para colaborar, y cómo les ayudo, y cómo les apoyo en su lucha, párense ante sus pares, díganle a sus pares, loco, dejate de joder, dejate de difundir, pero real, porque también hay una cuestión ahí de no quieren decir nada para no perder, ¿no? El respeto del grupo, para que no le digan, gozo, porque además después ahí viene el insulto, eh, eh, homofóbico, obviamente, porque hacen siempre lo mismo. Entonces también, bueno, me parece bárbaro interpelar. Si reciben, gente, no difundan y corten, ¿no? Vayan cortando a los pares. Claro, es sumamente importante, digamos, cómo actúa uno y también la exigencia del Estado, ¿no? Las dos cosas. Sí. Y por ahí, yendo un poco por el lado de la prevención, ¿cómo hacemos para compartir contenido en las redes de forma segura? Bien, depende qué contenido quieras compartir, depende, siempre decimos lo mismo. Cada red social nació con una finalidad. Si bien van mutando, y hoy por hoy, nuevamente voy a estar muy pesada hablando de la pandemia y del aislamiento, pero la verdad que nos cambió las reglas del juego bastante y nos puso en la cara una realidad que mucha gente, o en realidad varios sectores por ahí no estaban muy dispuestos a ver, pero también hoy que hablaba de la violencia digital, que la brecha digital, la falta de acceso a tecnologías de la información y la comunicación también es una forma de violencia porque nos excluye mayoritariamente a las mujeres. Así que bueno, también este contexto puso de resalto esta situación. Y del mismo modo, nos cambió las reglas del juego de algunas de las aplicaciones que usamos a diario. Y de repente, en WhatsApp podíamos hacer videollamadas de hasta 4 personas y ahora podemos meter como 12 en una videollamada de WhatsApp, lo cual suena bastante caótico, pero se usa y pasa y se hace. Y de repente estaba todo el mundo usando Zoom, y aún sin saberlo usar muy bien, y bueno, lo usamos más o menos intuitivamente hasta que se empezaron a dar los casos de Zoom bombing, y algunas situaciones bastante espantosas y graves que sucedieron. Y de repente vivos de Instagram había uno cada tanto y ahora tenemos 200.000 por hora. Entonces, claro,
lo cual está bárbaro, porque es la manera que encontramos, ¿no? Para conectarnos. Pero bueno, hay que estar como muy atentas, en primer lugar, a qué es lo que queremos hacer para elegir el medio más adecuado, y después ver de qué manera lo utilizamos de la forma más consciente y más responsable y sobre todo crítica. Nosotras apuntamos mucho a tomemos las tecnologías, nos apropiamos, las usamos, bárbaro, fantástico todo, pero hagámoslo críticamente y conscientemente. Fijémonos, a ver, bueno, descargamos Instagram, vimos qué permiso le damos a Instagram, y le doy el micrófono y la cámara porque si no, no puedo hacer un vivo. Bueno, fantástico, pero yo sé que se lo estoy dando. Y después cuando quiero, sé que si voy a cierta configuración de mi teléfono, se lo puedo restringir, o lo puedo controlar, o lo puedo desinstalar. Y sé que de repente Instagram va a estar conectado con Facebook y va a estar conectado con WhatsApp, y no sé si no va a estar conectado con algún otro. Entonces saber que va a haber datos que se cruzan, que toda la información que yo ponga va a estar en ciertos servidores, y que es información que ya pasaron varios escándalos, que nos enteramos que se vendían datos y que se utilizaban para ciertas cuestiones. Entonces, bueno, si de repente quiero sextear, y no es lo más recomendable usar ni WhatsApp, ni el Messenger de Facebook, ni de Instagram, ni el directo de Instagram que tiene el mensajito, ¿no? Que tiene una opción de poner el mensaje para que se destruya, o si yo saco la foto desde la aplicación, en el mensaje me va a avisar si mi interlocutora hace una captura de pantalla. Está bárbaro eso, está fantástico, y está muy bueno que lo conozcamos. Está buenísimo. El tema es que sepamos que no va a ser igual, a pesar de esas opciones, no va a ser lo más seguro para sextear. Probablemente lo mejor sea usar Telegram o usar Signal, que tienen un mejor resguardo de los datos en sus servidores y que tienen otras configuraciones de chat para hacer un chat privado, un chat secreto que se autodestruya, que la imagen pueda ser vista solamente una vez, o que inhabilite la captura de pantalla. Digamos, empezar a explorar, salirnos un poco de lo que usamos todo el tiempo y lo que estamos más acostumbrados y tenemos más a mano, y empezar a explorar otras herramientas. Claro, y por ahí puede ser que haya mucha gente que no sepa en qué consiste el sexting. Más o menos nos puedes explicar un poquito. Bien, sí, gracias, porque yo estoy hablando de sexting desde hoy. Bien, el sexting es el intercambio de imágenes, de material audiovisual, de contenido erótico entre dos o más personas, que se efectúa de manera consentida, fundamental que sea consentido, a través de medios digitales, a través de servicios de mensajería, como estos que comentaba hoy, por ejemplo. Fundamental en el sexting es el consentimiento, tanto en lo que envío, ¿sí?, como en lo que recibo. Si yo voy a enviar, no sé, tu foto que vos me mandaste a mí porque estábamos sexteando, y yo se la voy a enviar a una tercera persona, bueno, tengo que tener tu consentimiento para enviárselo a esa otra persona. Y del mismo modo tengo que tener tu consentimiento para yo mandarte mi foto, ¿no? Porque también si no, hay ahí un avasallamiento, y eso también es violencia, violencia de género digital. Pero bueno, del sexting lo fundamental es el consentimiento, así como para una práctica sexual tradicional, ¿no?, analógica, podríamos decir. Es necesario y es fundamental el consentimiento entre las partes que vayan a intervenir. En el sexting también es exactamente lo mismo, pero a través de medios virtuales. Y por ahí, ¿qué pasa si la otra persona rompe ese consentimiento? Bien. ¿Cómo podemos actuar ahí? Ahí, parte de las premisas para el sexting, además del consentimiento y de todos los resguardos que podemos tener en cuanto a seguridad digital, tiene que ver con generar estos pactos, estos acuerdos y estos pactos de confidencialidad previos entre las partes que van a intervenir. De repente que se converse,
respecto a lo que vamos a hacer con este material después, si lo borramos, si no lo borramos, si ambos convenimos, ambas partes o la cantidad de partes que estemos participando, vamos a convenir en que desactivamos la sincronización con la nube, por ejemplo, para que todo esto no se guarde en la nube, o si lo vamos a borrar y no lo vamos a descargar en el carrete, ¿qué vamos a hacer? Obviamente cualquier pacto puede ser precioso, estamos todos felices, todas de acuerdo, y después alguno dice, che, qué interesante para reenviar esto a, y rompe todo. Bueno, en ese caso nos encontramos con las conductas que hablábamos hoy, ¿no? Con la difusión no consentida de material íntimo, como volviendo un poco al principio. Y ahí volvemos a lo mismo, tenemos que, no es un delito, salvo que estemos en cava y sea una contravención, pero si no, no tenemos una herramienta desde el derecho penal, ¿no? Como para hacer un reclamo en este sentido. Pero sí, de todos modos, son situaciones que se pueden denunciar, y dentro de las prácticas del sexting seguro, que nos han comentado, incluso algunas nos han comentado usuarias, seguidoras nuestras, cuando hacemos posteos, que además invito a quienes nos están siguiendo ahora que vean nuestra cuenta y nuestro feed, que tenemos bastante material sobre esto. Algunas usuarias nos contaban y nos decían, bueno, mi truco para sextear es en la nude que estoy mandando ponerle un emoji, ¿no? Determinado según el usuario con el que lo practico. Si lo practico con 3 personas distintas, en paralelo o en chats diferentes, le mando, y al interlocutor A le voy a mandar un emoji pegado en mi foto de, no sé, un pan lactal. Y al otro le voy a mandar una foto con el emoji pegado de un mate. Entonces nos decían, yo sé que, en lugares estratégicos, ¿no? Pero nos decían, yo sé que después si esa foto se viraliza con el mate ahí puesto, ya sé quién fue. Porque yo sé que el único que recibió la foto con el mate fue fulanito de tal. Y así con marcas de agua, o con algún tipo de identificación que se le pueda poner a la imagen. También, obviamente hay un ámbito que se nos escapa, ¿no? Que ya no podemos controlar. Yo puedo conversar un montón con vos para decir, che, nos vamos a mandar material y estar de acuerdo en todo, y después yo no puedo controlar que vos digas, pero ¿esta quién es? ¿Qué me importa todo lo que dijo? Mirá cómo le reparto las fotos por todas partes, o la extorsiono, o hago tal o cual cosa. Y algo que ya no podemos controlar. Sí podemos tomar ciertas precauciones previas como para reducir un poco esta brecha de riesgo, y obviamente no dejar de practicarlo, porque la idea de esto es no dejar de vivir libremente como se nos antoje nuestra sexualidad en el plano virtual. Y, claro. perdón, Sí. porque hablé justo de extorsión y hoy cuando hablaba, se me escapó, así que ahora un recordatorio, autorrecordatorio me hice, para hablar de la sextorsión, ¿sí? Porque hoy decíamos, bueno, dentro de las que sí son delito, que también esto ha generado bastante confusión, ¿no? Cuando dicen, no, porque si alguien, la difusión no consentida es delito, porque si te piden, la difusión no consentida es la puesta en conocimiento de terceros, de material íntimo, que no existe el consentimiento de la titular de ese material para que el resto lo conozca. Pero no necesariamente va ligado a un mensaje de tipo, o me das, no sé, $10.000 o difundo tus fotos. O, por ejemplo, o me das todas las contraseñas de tus cuentas o difundo tus fotos, ¿sí? No necesariamente va atado a una extorsión. A veces sí, a veces pasa, sobre todo en casos de exparejas, donde de repente dicen, o volvés conmigo, o difundo todo este material que tenemos, por ejemplo. Entonces, cuando va atado a una extorsión, ¿sí? A que si yo te digo, bueno, o me das esto a cambio, o yo hago esto otro que a vos te va a lastimar, si va atado a esta conducta, que es lo que coloquialmente, popularmente se llama sextorsión, eso sí es un delito. Eso sí está en el Código Penal, lo podemos hacer a una fiscalía, una comisaría, y va a ser investigado. Pero bueno, como te decía hoy, así como van cambiando las tecnologías, las conductas dañosas también van cambiando,
y si bien hace, por ejemplo, 2 años, 2, 3 años, manejábamos estadísticas que nos decían que la gran, o en la mayoría en realidad, de los casos de difusión no consentida eran entre parejas y exparejas, en el último tiempo notamos una gran cantidad de casos de, digamos, quienes llevan a cabo estas conductas que no tienen ningún vínculo con la víctima. Y tampoco piden nada a cambio, ¿no? No es que, bueno, yo tomo tus fotos que no sé ni quién sos y te voy a extorsionar. No, directamente las toman y las ponen en conocimiento por el solo hecho de ponerlas en conocimiento. Así que eso me parece que también es importante como para resaltar de este cambio que hubo, y que también existe esta puesta en conocimiento porque sí, y que eso también exige que haya una ley que nos proteja, ¿sí? Porque si no estamos atadas a una extorsión o cualquier otro tipo de delito, bueno, nos quedamos sin posibilidad de acción, ¿no? ¿Y cómo hacemos desde el movimiento de mujeres feministas, desde los distintos activismos que hay para poder exigir al Estado que haya una ley en relación a eso? Bien, organizándonos y apoyándonos, me parece, para la visibilización, sobre todo. Nosotras desde la Fundación impulsamos y presentamos este primer proyecto de ley que te contaba en el año 2017 para la incorporación, ¿no?, de estas 3 conductas en el Código Penal, de la difusión no consentida, del hackeo de redes sociales y del acoso virtual. Uh-huh. Y después presentamos en el 2018 nuestro segundo proyecto de ley para la incorporación de la violencia digital en la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, la Ley 26485. Uh-huh. Esta ley, que está muy relacionada con lo que decía hoy al principio, ¿no?, de las obligaciones internacionales que asume el Estado, ¿sí?, de llevar a cabo todo lo que pueda para erradicar y prevenir la violencia hacia la mujer. Existe en ese marco esta ley, que es la 26485, que es una ley nacional, que contempla tipos y modalidades de violencia, ¿no? Entonces tenemos la violencia psicológica, la violencia sexual, económica, física y demás. Nosotras lo que planteamos es la incorporación de la violencia digital como un tipo en esta ley, porque obviamente consideramos que tiene sus particularidades y que tiene una entidad suficiente como para ser reconocida, ¿no?, de manera autónoma. Y planteamos además la violencia telemática como una modalidad que es la violencia ejercida a través de los medios digitales. Y este proyecto de ley tuvo media sanción el año pasado en diputados y está siendo tratado en el Senado este año, va a ser tratado, esperamos que se apruebe. En realidad lo que planteamos, más allá de nosotras, bueno, tal vez nosotras estamos por parte del ciberfeminismo, ¿no?, que es nuestra rama del activismo, estamos a la cabeza, ¿no?, de este movimiento, de hace rato ya, de hace un par de años, planteando estos proyectos de ley, desde las distintas colectivas y organizaciones feministas. En realidad lo ideal es apoyarnos y agruparnos y acompañarnos para sumar también este tipo de violencia a los reclamos. Tal vez muchas veces nos encontramos con que nos dicen, y bueno, pero vos también, a ver, están matando a una mujer cada 20 horas y me venís con que la difusión no consentida, o sea, déjame de joder, porque es verdad, nos dicen cosas de este estilo, de tipo, bueno, hay cuestiones mucho más graves. Y en realidad se pierde de vista que muchas de esas situaciones que luego acaban en femicidios inician en las redes, inician de manera digital, el control a través de redes sociales, la persecución que se hace a través de medios digitales, es a veces la puntita, las amenazas, es la puntita del ovillo para después llegar a la situación extrema del femicidio. Entonces no es tampoco que estamos acá hablando porque se nos ocurre, y bueno, estábamos en Instagram a las 2 de la mañana y dijimos, hagamos algo. Es una situación de peligro real. Entonces me parece que también, en función de lo que planteás, poder generar estos espacios, aprovechando también obviamente la organización que tienen ustedes y la llegada y la posibilidad de amplificación desde su organización, aprovechar estos espacios para dar mayor difusión, para
no solo difusión de la problemática, sino también de las herramientas que tenemos, qué podemos hacer, apoyarnos, generar redes para después apoyarnos y decir, bueno, miren que no somos acá solamente un par, somos un montón las que estamos pidiendo por esto, porque nos pasa a todas en realidad. Sí, yo la verdad no tenía ni idea que se habían presentado estos proyectos, ni que se pedía que se incorporara la violencia digital como violencia de género, entonces por ahí estaría bueno que este año podamos impulsar, digamos, como se hizo con la ley Micaela, con la 26.485 y con otras leyes que tienen que ver con ampliar derechos. Está bueno que este año podamos impulsar actividades para que se visibilice y también para que se pueda aprobar. Sí, totalmente, sin dudas. Y además, como decía hoy, hablando por 25ª vez de la pandemia y del aislamiento, me parece que también esta situación nos puso como un poco en la cara. Nosotras ya lo teníamos porque lo trabajamos y lo vemos día a día desde hace 6 años, pero me parece que en general también puso en la cara de la comunidad qué es lo que pasa a través de los medios digitales, quiénes acceden, quiénes no, cómo acceden, cómo transitamos las mujeres y cómo transitan los varones, que no nos pasan las mismas cosas, que no estamos, no recibimos las mismas reacciones de las cosas que hacemos, no tenemos las mismas respuestas. Entonces también me parece que es como ideal para aprovechar y meter un poquito más de presión por ese lado. Sí, en relación a lo que decías, me acordaba que una vez se difundió una foto de Luciano Castro, me parece, y claramente no era la misma repercusión que veíamos en relación a la difusión de la foto de un varón a lo que puede ser de una mujer. Totalmente. Sí, sí, de Y hecho, de Luciano Castro se habló mucho, por ejemplo, de la afectación a los hijos y a la mujer, que no hay dudas, ¿no?, que la tuvieron. Eh, y de hecho, bueno, él seguramente también la tuvo. El tema es que a él no le implicó perder laburos, no le implicó ofensas en las redes, no le implicó agresiones de tipo vos, puta de mierda y qué sé yo. Sin embargo, él como que, bueno, pasó y listo, siguió, transitó. claro. Y sin embargo a nosotras nos destruye, nos quedamos sin trabajo, algunas mujeres han llegado al suicidio, de hecho, hace poquitos días se cumplió 1 año del caso, no me voy a acordar el nombre de ella, pero de esta mujer que en España, una trabajadora de Ibeco, que el exnovio para que vuelva con ella, extorsionándola y qué sé yo, difundió su material íntimo en toda la comunidad y entre sus compañeros de trabajo y ella se suicidó por este tema. Entonces, claramente no pasa lo mismo, no es la misma reacción porque a nosotras nos linchan digitalmente cuando pasan este tipo de cosas, nos culpan, y los varones, bueno, qué sé yo, mirá lo bueno que está Luciano, mirá lo que tiene, lo que no tiene, y total, nada, sigue su vida y su trabajo. Y no es justo tampoco que nosotras tengamos que cargar con todo esto. Bueno, Juli, nos estamos quedando sin tiempo, quedan 5 ¡Ay, no minutos. lo puedo creer! No sé si alguien más quiere hacer una pregunta en los comentarios. También por ahí comentar que cuando decías esto de la brecha digital de género, esto lo vemos muchísimo también en la universidad. Ahora con el Sí. aislamiento, digamos, si no tenés una computadora y acceso a internet, se hace casi imposible la cursada y bueno, estamos impulsando que se flexibilicen algunas cuestiones, que no sean eliminatorias algunas instancias evaluativas y demás, pero bueno, se ve bastante, digamos, de que si no estás, si no tenés acceso a lo digital, te quedás afuera ¿Te quedas? de un Sí. montón de cosas.